Diamante y vivo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Me dedico al arte de los títeres desde hace más de 30 años y ante la falta de información sobre las mujeres dentro de nuestra profesión, he convocado a participar en 3 censos. Los 2 primeros de mujeres mexicanas en el 2007 y 2014 y en el 2021 con alcance internacional. He creado la página web Mujeres en el Arte de los Títeres para que albergue la información que se va recabando de estos censos. Encontrar, escribir y difundir la historia de las mujeres se va volviendo una necesidad apremiante. Necesitamos tener elementos que nos permitan rebatir las múltiples historias escritas por los hombres sobre nuestro arte, donde nuestra presencia ha sido borrada o, con suerte, considerada como una anomalía, una excepción en el caso de las artistas, o como comparsas, pretextos para la acción en el caso de los personajes femeninos en el teatro de Cachiporra. Con el objetivo de revisar estas historias, desde Mujeres en el Arte de los Títeres y en coordinación con Baúl Teatro y el 29º Festival de Títeres de la ciudad de Monterrey, abrí esta convocatoria para compartir vía internet nuestra experiencia y conocimientos en torno a este tema y ofrecer una lectura con perspectiva feminista del teatro tradicional poblado de protagonistas y referentes masculinos. Agradezco a quienes acudieron al llamado. Estamos generando un documento histórico y contribuyendo a que los nombres y aportaciones de las mujeres no sigan borrándose de la historia. Escuchemos a nuestras participantes. En este video documento contamos con la participación de Clara Corte, de Argentina. Ella nace en Tilcara, Argentina, y fue parte del grupo Cortocircuito de Teatro de Títeres en Córdoba, bajo la dirección de Quique Mauro. Ocasión en que se inician los títeres y emprende con el grupo una gira en 1997 por Chile, Perú y Ecuador, llevando las obras La Casa Embrujada, El Marinero y Pedro y el Lobo, actuando y compartiendo con titiriteros de los países recorridos. Ya en Tilcara, con Corazón de Ají, su grupo, emprende una gira por las escuelas rurales de Jujuy, actuando en 41 de ellas con la obra de su autoría, Si te roban la alegría. Corazón de Ají participa en festivales como el Festival Nacional del Títere de Jujuy, Titiriteando de Frío en Salta, Festival de Invierno de Córdoba, Festival de Juglares de Cosquín, El Abrazo del Títere en Chaco, Festival de Teatro de Invierno de Tilcara, entre otros. Entre su repertorio cuenta con obras de diferentes técnicas, tanto para público infantil como adulto. Doy gracias a Clara por participar en el Censo de Mujeres en el Arte de los Títeres. Su participación, como la de tantas otras, ha generado lazos de unión y trabajo, de conocimiento. Su generosa ponencia rinde tributo a las mujeres que nos antecedieron por un lado y por otro nos muestra al artista que reelabora un texto clásico del teatro de Cachiporra latinoamericano para hablarnos de su posición como mujer en La Panadera y el Diablo. Celebro la vida de Clara Corte y me congratulo de que esté presente en este encuentro para contarnos su experiencia dentro de este arte. Juntas, estamos generando un documento histórico que servirá de referencia en el futuro. Somos parte de la historia y no permitiremos que nos sigan borrando de ella. Gracias, Clara, te escuchamos. Bueno, salud a todas las mujeres de este grupo, del mundo. Compañeras titiriteras, yo soy Clara Corte. Vivo en Tilcara, en la provincia de Jujuy, en la Argentina. La localidad
donde yo vivo, no tiene más de 12.000 habitantes. Yo soy directora del Teatro de Títeres Corazón de Ají y formo parte de la red MOTE, que es una red de grupos de teatro independiente con la que gestionamos el Teatro Red MOTE aquí en Tilcara. Quiero agradecer a Elvia Mante y darle un saludo muy afectuoso y con mucho agradecimiento porque nos está convocando a todas y está creando esto tan hermoso, esta cofradía entre mujeres titiriteras solistas. Así que salud por eso. Gracias, Elvia. El tema que nos convoca es el Teatro de Títeres de Cachiporra. Yo soy titiritera solista y dentro de mi repertorio, donde tengo obras para teatro de títeres para público adulto, también para público infantil. Y tengo una obra que hago la técnica de cachiporra con La panadera y el diablo. La panadera y el diablo es una versión de la obra de Javier Villafañe, titiritero argentino, que es el abuelo de todos los títeres, que se llama El panadero y el diablo. La panadera y el diablo se versiona de forma que ella es la protagonista junto al diablo que le viene a robar el pan. Y es la panadera la que sale cantando sin patrón y sin marido, panadera, ¿dónde va? Es una alegoría anarquista y feminista, donde la panadera da palos al diablo con la técnica de cachiporra, pero no se tocan mis títeres. En verdad, tanto el palo de amasar como la bolsa de harina, cuando golpea al diablo, o la escoba, los títeres no se tocan, no son golpeados en verdad. Incluso uso la técnica en cámara lenta. Incluso la interpretación es en cámara lenta cuando le da palos. La metáfora de la cachiporra tiene que ver con darle palos al poder. Al poder que reprime, que obvia las diferencias, las invisibiliza, que reprime los cuerpos y los disciplina. El poder que se apropia de los recursos materiales y simbólicos. Incluso el poder patriarcal, en este caso, con la panadera y el diablo, que es el poder patriarcal que se hace cargo de un discurso feminista y pretende explicar cómo hacerlo, ¿no? Incluso se apodera del discurso feminista, se apodera de las formas de hacer teatro, incluso regionales. Como les decía, en la ciudad donde yo vivo, Tilcara es un territorio con mucha cultura culinaria, en las comidas, en la música, en los rituales, en las celebraciones populares. Pero es un territorio en permanente tensión por el despojo y por la apropiación de los recursos materiales y simbólicos. Por eso, en este caso, en La panadera y el diablo, yo elijo los títeres de cachiporra, esta técnica, porque metafóricamente la metáfora es violenta, porque el ejercicio del poder central y hegemónico es violento. Es violento en los cuerpos, es violento simbólicamente también. El sol se va despidiendo y la luna va saliendo. Y hay un ratito que los dos están juntos en el cielo. Yo me llamo Clara Corte. Soy directora del Teatro de Títeres Corazón de Ají. Venimos desde Tilcara, Jujuy, al Festival número 19 de Crubicas. Estoy muy agradecida con el recibimiento de los organizadores del Crubicas. Este festival es un honor estar aquí, soñado estar en Misiones. Así que les agradezco mucho y agradezco mucho
a la gente, a los técnicos de la sala, el recibimiento de todo Posadas. Bueno, hemos presentado La panadera y el diablo, que es una versión libre de la obra homónima El panadero y el diablo del gran Javier Villafañe. El público maravilloso, todo público infantil, como 300 personas, así que muy hermosa experiencia estar aquí y en este lugar y con ustedes, con esta gente misionera. Los títeres de Cachiporra llegan a la Argentina por primera vez por el poeta, de la mano del poeta Federico García Lorca. El gran Federico, el poeta andaluz, ya había publicado en la Argentina su libro El romancero gitano, por eso era conocido ya entre poetas, dramaturgos, intelectuales argentinos. Pero es en la madrugada del 26 de marzo de 1934, unos meses antes de que él vuelva a España, cuando estuvo de visita en la Argentina. En esa oportunidad, en el foyer del Teatro Avenida en Buenos Aires, él hace el estreno mundial de su obra El retablillo de Don Cristóbal. Y la hace especialmente en agradecimiento a la cordialidad de sus anfitriones en la Argentina, en Buenos Aires, que eran en su mayoría poetas, gente de letras, dramaturgos, artistas plásticos, eran algunos pocos. Fue la primera vez que se vio teatro de Cachiporra, títere de Cachiporra en la Argentina. El paso de Federico García Lorca por la Argentina fue fundamental para nuestra profesión, para el teatro de títeres. Él antes había estado en Tucumán, en la provincia de Tucumán, donde, bueno, a partir de su paso por allí, se crea la escuela de títeres de Tucumán, que todavía existe en la ciudad. Su paso por Tucumán hace también que uno de sus personajes de su obra de teatro Doña Rosita la soltera, el novio Rosita, que se va y la deja, se va a la Argentina y se va a Tucumán. Federico García Lorca viene a legitimar el teatro de títeres, viene a darle un estatus, una jerarquía. Eso cuenta Javier Villafañe en sus memorias. Y dice Javier que antes de Federico García Lorca, el teatro de títeres era considerado un oficio de vagabundos y divertidos. A partir de que el gran poeta manipula títeres, escribe para ellos y moldea títeres, bueno, a partir de eso, el teatro de títeres es legitimado y adquiere una jerarquía. Fue ese puntapié inicial, la llegada de Federico García Lorca y ese espectáculo en el foyer del Teatro Avenida en 1934, el que da el puntapié inicial a la profesionalización del oficio. En esa oportunidad quiero leerles quiénes eran los que manipulaban los títeres detrás de ese retablo. Detrás del retablillo animaban los títeres las actrices argentinas Elena Cortesina, Cándida Lozada, Conchita Ramos, Trinidad Carrasco, Nima Máiquez y los señores Federico García Lorca, claro, Cunil Cabanelas, Manuel Fontals, Alejandro Maximino, Antonio Soto, José García y Paco Meana. Entre el público que estaba esa noche estaban Javier Villafañe y su compañero de ruta, Juan Pedro Ramos. Ellos hasta ese momento venían representando obras con marionetas, unas marionetas grandes y pesadas de madera, de los títeres de Don Carlino, que son unos titiriteros genoveses que llegan a la Argentina y se instalan en La Boca. Luego de una inundación, las marionetas que quedan son heredadas por Javier y con esas marionetas ellos hacían funciones.
Pero a partir de la obra del Retablillo de Don Cristóbal, esta obra de Cachiporra, Javier Villafañe y Juan Pedro Ramos comienzan a modelar títeres de guante y crean sus obras de Cachiporra, El tío y la sobrina, La calle de los fantasmas y El panadero y el diablo. Del panadero y el diablo yo versiono La panadera y el diablo, que es esta obra de Cachiporra que me convoca aquí. Quiero también contarles que en la Argentina las mujeres titiriteras que desarrollan este arte fundamentalmente son Mané Bernardo y Sara Bianchi, que se hacen cargo en 1944 en Buenos Aires del Teatro Nacional de Títeres, donde desarrollan este teatro y le dan gran impulso hasta que mueren, ¿no? Que actualmente siguen Mané Bernardo y Sara Bianchi sus obras, la dramaturgia y también sus técnicas en la actualidad. Quiero contarles que en el norte argentino, en la ciudad de Salta, la titiritera solista Andrea García, que está a cargo de la sala La Ventolera, la sala de teatro en Salta, también es hija de Carlos García Bes, que su padre, que es artista plástico, de todos modos también fue titiritero junto con Manuel Castilla, creando los títeres del Coyuyo y recorriendo, así como es nuestra tradición, que nos gusta recorrer los parajes y los pueblos, nos gusta recorrer el mundo. Recorrieron el norte argentino. En la provincia de Jujuy, particularmente, en 1966 nace, en 1954, nace el Quitupí, que junto con la revista Tarja, que es una revista de poesía, dramaturgia, una revista jujeña, nace este teatro, el Quitupí. El Quitupí recorre parajes rurales, escuelas, pueblos, llega hasta lotes del ingenio azucarero y actúa para los públicos que nunca habían visto títeres. Su directora es Nélida Pizarro de Fidalgo. Y en el elenco del Quitupí, quiero nombrarlos, están Gigi Berbel, Carlos Corte, Mabel Fiat, Cristina Alurralde, Toto Llanes, Peleta Bauer, Alicia Contino y Rubén Iriarte, y Kiki Aguiar de Teruel, que es la plástica que diseñaba los títeres. Muchas de estas personas ya no están. Y el teatro de títeres, el Quitupí, deja de hacer funciones en 1976 con la dictadura militar de la Argentina, como todo el teatro. Andrés Fidalgo, esposo de Nélida Pizarro, escritor, y ella se van a Venezuela y se van del país, y su hija, Alcira, es detenida y desaparecida actualmente, es una desaparecida en la Argentina. Esos son los antecedentes en el norte argentino de mujeres titiriteras. Y en la actualidad quiero reconocer a mis compañeras, Andrea García en Salta y Gabriela Morel del Teatro de Títeres Florecita de Cardón, titiritera solista en Jujuy.